de una manera anatómica y una manera funcional. Esto ustedes ya lo saben porque estudiaron generalidades, todos saben generalidades, ¿no? Nadie lo colgó. Yo sí lo colgué en su momento. Bueno, entonces me van a decir ustedes cuál es la división anatómica del sistema nervioso. ¿Cómo lo podemos dividir? Central y periférico. Pero lo que nos compete ahora es la división funcional, que es una división entre autónomo y somático. Somático, ya lo saben, es lo que vieron en el locomotor, es lo consciente, zaraza, lo van a ver mejor en el módulo que viene y el año que viene. No, somático el año que viene. Y autónomo, que es lo que nos importa aclarar ahora, es lo que vendría a ser la inervación inconsciente, la de las vísceras. Uno no es consciente todo el tiempo de, bueno, ahora me comí una hamburguesa, así que tengo que hacer la digestión, pasar por... Y se divide, como el somático, en sensitivo y en motor. Estamos sensitivos van a ser todo lo que son los receptores viscerales, para la presión, quimioreceptores, para la acidez de la sangre, zaraza, que no les va a importar ahora. Y vamos a pasar a lo motor, que sí es lo que les importa, que se va a dividir en tres. En un sistema simpático, que va a tener como neurotransmisor adrenalina y noradrenalina. Un parasimpático, que va a tener como neurotransmisor principalmente la acetilcolina. Y un entérico, que va a ser todo lo que tenga que ver con el sistema gastrointestinal. Van a prestar más atención a eso cuando estemos en abdomen, así que ahora lo vamos a ignorar. Bien, ¿de qué se encarga el simpático y el parasimpático? Primero vale aclarar que están los dos al mismo tiempo. No es que, bueno, tengo activado el sistema simpático y el parasimpático no. Tengo activado el parasimpático y el simpático no. Están los dos al mismo tiempo, pero predomina uno sobre el otro dependiendo de la situación. ¿En qué situación vamos a tener activado el simpático, por ejemplo? Cuando se te acerca un chorro. Una situación de estrés, vamos a decirle mejor. Vamos a poner un pequeño ejemplo. ¿A alguno le gustan los Simpsons? Sí. No importa porque todos los ejemplos van a ser de los Simpsons. Imaginemos que estamos dormidos, tranquilos en nuestra casa, de repente nos despierta nuestro hijo, nuestro padre, y nos dice: Bart, no quiero asustarte, pero el coco está en la casa. ¿Qué va a pasar? Fisiológicamente, cuando se activa el simpático, porque tu papá te dice eso. En cuanto a la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Aumenta. Aumenta. Tenemos lo que se llama taquicardia, vamos a empezar a hablar con propiedad. La frecuencia respiratoria también aumenta. Tenemos lo que se llama taquipnea. Las pupilas se dilatan, estamos atentos, que queremos que entre toda la luz posible. Así que se dilatan, se llama midriasis. ¿Qué nos falta? En cuanto a la sudoración. Chao. En cuanto a la sudoración, aumenta, disminuye. Cuando están a punto de rendir, ¿no les chivan las manos? Sí. Las manos nada más. Bueno, todo. Aumenta la sudoración. Y vamos a hablar un poquito de qué pasa a nivel vascular. ¿Qué dicen ustedes? ¿Las arterias se contraen, se dilatan? Bueno, ahí tenemos un gran error general, que solemos decir que las arterias se dilatan, pero no. Lo que hay es una redistribución sanguínea. Nosotros tenemos que tener la sangre de todo el cuerpo en los lugares que nos van a permitir salir corriendo, porque estamos en una situación de estrés, ¿no? Estás con la casa, te querés ir a la mierda, viene la sangre a las extremidades, entonces vamos a tener una dilatación periférica y una vasoconstricción a nivel central. La digestión no la querés hacer más, querés mandar la sangre hacia las extremidades. ¿Se entiende? Es lógico, ¿no? Bien, acá tenemos todo lo que acabo de decir. Bien, ahora, ¿qué pasa con el parasimpático? El parasimpático no lo inhibe, porque habíamos dicho que están todo el tiempo los dos, solo que predomina uno sobre el otro. El parasimpático lo que va a tener es una acción contraria al simpático, o sea, va a disminuir la frecuencia cardíaca y respiratoria, lo que se traduce como bradicardia y bradipnea. Vas a tener una... esto no lo habíamos dicho. En cuanto a los bronquios, cuando tenemos el simpático, ¿qué hace? Se dilata. Vos necesitas todo el oxígeno posible para poder salir corriendo. Entonces, armás una broncodilatación para que pueda haber mayor intercambio gaseoso.
En el parasimpático, lo contrario, broncoconstricción, miosis y, bueno, podría decir disminución de la sudoración, pero tampoco están así. Y en cuanto a la redistribución sanguínea, pequeño dato y una excepción. El parasimpático no tiene acción a nivel de los vasos. Así que lo que es la redistribución sanguínea se hace según si hay mayor tono simpático o menor tono simpático. ¿Está bien? El parasimpático, vaso sanguíneo, no. Lo único que hace el parasimpático en el sistema cardiovascular es aumentar o disminuir la frecuencia cardíaca. ¿Estamos? Bueno. Entonces vamos a ver estas dos situaciones. Tenemos a Homero cuando el Coco está en la casa, a Homero cuando el Coco no está en la casa. Uno va a ser el simpático, otro va a ser el parasimpático. ¿Vamos? ¿Cuál va a ser cuál? Simpático. Parasimpático. ¿Cuál va a ser cuál? Simpático izquierdo, parasimpático. Simpático izquierdo, parasimpático derecho. Si yo esto te lo pregunto la semana que viene, ¿vos te lo acordás? Sí. ¿O lo sabés porque lo acabo de decir? Sí, ¿Te lo vas a acordar? Sí. Bueno, si no se lo llegan a acordar en el momento del parcial, hay una pequeña regla mnemotécnica que no es del todo políticamente correcta, pero bueno, somos compañeros, lo vamos a decir igual. Y es que el parasimpático te para el simpático. ¿Qué significa esto? El responsable de la erección, esto ya lo saben porque ya lo vieron en penis masculina, es el parasimpático. ¿En qué situación una persona puede llegar a tener una erección? Si está preocupado porque el Coco está en la casa, dudo muchísimo que vayas a tener una erección, ¿no? Depende de qué tan bueno esté el Coco. Claro, depende de tus gordos, pero lo general es que cuando están nerviosos, a los hombres o a las mujeres trans o a cualquier persona que tenga pene, bueno, no tenga una erección. ¿Está? Entonces, si vos sabés que el parasimpático te para el simpático y que vas a tener una erección cuando no estás en una situación de estrés, entonces sabés que la situación de estrés es en el simpático y la situación de no estrés es el parasimpático. Parasimpático para, el otro bueno. Y el otro, bueno, el que está parado sos vos. Minuto. Sí, ¿Puedo hacer un paréntesis? sí, obvio. ¿Quiénes vinieron la semana pasada? Levanten la mano de vuelta. Bien, ¿recuerdan lo que pasó con ella? Sí. ¿Qué pasó? Splinter, ¿qué pasó con Splinter? Se cayó arriba de una chica. La piba saltó arriba de la silla, empezó los gritos y yo estaba allá. Y la chica que estaba al lado mío allá, empezó a gritar. Parasimpático, así que podemos hablar de la inervación propiamente dicha. Arranquemos con los vasos. Habíamos dicho, hicimos hincapié, es súper importante, que la inervación de los vasos está principalmente dada por el sistema autónomo simpático. El parasimpático influye en la frecuencia cardíaca, pero no a nivel de los vasos. Eso está súper clarísimo, ¿no? Sí. Muy bien. Y así que vamos a hacer una pequeña diferencia en lo que son nervios paravasculares y perivasculares. ¿Saben alguna la diferencia entre uno y el otro? Uno está alrededor y otro está a un lado. Si a grandes rasgos la diferencia es esa, el nervio paravascular va a ser aquel que acompañe a unos vasos, no necesariamente rodeándolos ni inervándolos. Por ejemplo, esta región topográfica ya la conocen, es el triángulo femoral y vas a tener al nervio femoral acompañando a ambos vasos femorales. Eso es un nervio paravascular. Ahora, nervios perivasculares, los vieron en histo, es lo que hablamos de nervi vascularis. No sé si se acordarán, es importante. Que son aquellos que tocan la adventicia para llegar a inervar al músculo liso que se encuentra en la túnica media, que sea aquel que se contrae. No, pero es constricción. Bueno, no importa. O sea, vasoconstricción, genera vasoconstricción disminuyendo el radio del arteriolo. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿A qué nivel se va a hacer mayor la vasoconstricción o vasodilatación? ¿A nivel de las grandes arterias o a nivel de las arteriolas? Arterial. ¿Quién vota por grandes arterias? Todos votan
arteriolas. Muy bien. Todo el mundo sabe, muy bien, me encanta. Es a nivel de las arteriolas, justamente porque si bien tienen menos cantidad de músculo que las grandes arterias, en relación al diámetro de la arteriola, la poca cantidad de capas de músculo que tiene es súper suficiente para disminuir a grandes rasgos mucho su radio. Estamos en las grandes arterias y tienen muchísima cantidad de músculo, pero como el diámetro es tan grande, es como menos óptima. Y además, por la cantidad de arteriolas que tenemos en relación a grandes arterias, ¿no? Sí. Ahora, acá dice inervación extrínseca. Los que no lo vean como inervación extrínseca, simplemente la inervación del corazón, que está dada principalmente por el plexo cardíaco, principalmente por no decir todo, que tiene un componente simpático y un componente parasimpático. El simpático era el estrés, el parasimpático era del no estrés. ¿Estamos? Empezamos con componente simpático. El componente simpático está dado por ganglios simpáticos, específicamente los cervicales superiores, medios e inferiores, y tiene pequeñas ramas torácicas también. Hay un ganglio cérvico-torácico, esto si no me equivoco está en Rubier, y cada uno de estos ganglios, superior, medio e inferior, te va a dar un nervio cardíaco cervical, superior, medio e inferior. ¿Estamos? Una aclaración con respecto al sistema autónomo motor, o sea, el sistema motor autónomo, mejor dicho, y es que siempre va a haber un ganglio interpuesto entre el origen real, ¿sí?, del estímulo. En este caso, por ejemplo, estamos hablando del simpático. ¿Dónde se va a originar? ¿Tienen idea de esto? No, lo van a ver en neuro. Se origina en la médula espinal, ¿sí?, en la alta media de la médula espinal, y va a haber un ganglio interpuesto antes de llegar a su efector, ¿sí? Es importante siempre, tanto parasimpático como parasimpático, poder ubicar ese ganglio donde está. En este caso, ¿dónde va a estar el ganglio? ¿Cérvico-torácico o superior, medio e inferior? En el caso del sistema nervioso simpático va a estar perivertebral. ¿Sí? Los ganglios van a ser perivertebrales. Sí. Y en el caso del sistema nervioso parasimpático van a estar muy cerca del órgano. Claro. Eso sí es importante. Vamos a repetir de vuelta eso porque es importante para todos. ¿Entendieron lo que acaba de decir el compañero? ¿O lo volvemos a explicar? ¿Simpático dónde está? ¿Al lado de quién? ¿Parasimpático? ¿Todos entendieron eso? ¿Sí? Sí, Bien, ahora te lo dice de vuelta más. que el ganglio de todos los componentes simpáticos están paravertebrales. ¿Saben cómo se llama la cadena que está al lado de las vértebras? Cadena simpática paravertebral. Y ahora la pregunta de él es, ¿entendieron por qué esa es simpática y paravertebral? Está ahí. Ahora, los ganglios que son del parasimpático. ¿Dónde Están están? cerca del órgano que le estimula, ¿tá? Va del efector. Bien, cada uno de estos pequeños ganglios, cervical, superior, medio, inferior, va a dar respectivamente un nervio cardíaco cervical, superior, medio, inferior, ahí los tienen marcados. Y el componente parasimpático va a estar dado por el nervio vago. El nervio vago es un nervio craneal, uno de los 12. También lo van a encontrar como neumogástrico si leen un libro un poco más viejo, que tiene componente parasimpático. Bueno, ahí puse que se origina en el bulbo raquídeo, se lo van a ver mejor el módulo que viene. Y da, a su vez, también 3 ramos cervicales y torácicos que, bueno, en la imagen no se ven. Pero tenés un ramo superior, uno medio y uno inferior. Del superior va a salir directamente del nervio vago, el medio del laringio recurrente. Acuérdense de que el origen del laringio recurrente depende de qué lado estemos hablando, porque cuando les estén tomando esto, por ahí me echan con la pregunta, bueno, entonces hablame del laringio recurrente. Repásenlo,
porque puede pasar. Y el inferior es también ramo del nervio vago y nace justamente inferior al nacimiento del laringio recurrente, pero en esta imagen no se ve, así que marqué directamente el nervio vago para que lo puedan ver. ¿Ven? Este es el laringio recurrente y este es el medio, y este acá es el superior. ¿Qué dices? Estos son los que hablamos de cervicales. También tienen ramas torácicas, pero bueno, ya les dije que no los podíamos ver en la imagen. Continuamos. Hay estos dos componentes, simpático y parasimpático, los podemos reorganizar en dos plexos cardíacos, uno superficial y otro profundo. Esta es la descripción clásica del plexo cardíaco. Hay otra que tiene que ver con el origen embriológico, si leen del Rubier la van a encontrar, pero no es la más tomada es la descripción clásica, que es en relación al callado de la aorta. ¿Está bien? El plexo cardíaco superficial o anterior es justamente anterior al callado de la aorta, es este de acá, entre esta y el tronco pulmonar. Y vas a tener de componente parasimpático a los ramos que son superiores del vago, tanto izquierdo como derecho. Y de componente simpático únicamente al cardíaco cervical superior izquierdo. Después, por otro lado, teníamos el cardíaco profundo, que está posterior al callado de la aorta, entre esta y la bifurcación de la tráquea. Acá ven que tienen la tráquea que está desvanecida. Y este acá vendría a ser el plexo cardíaco profundo. Y de componente parasimpático va a tener a todo el resto de las ramos que da el vago, o sea, el medio y los cardíacos medios y los cardíacos inferiores, tanto izquierdo como derecho, y esas ramas torácicas de las que habíamos hablado. Y en cuanto a el componente simpático, van a ser todos los ramos que les nombré antes, cervicales superior, medio, inferior, excepto el superior izquierdo. O sea, serían superior derecho, medio, izquierdo y derecho, y inferior, derecho e izquierdo. Bien, ahora, ¿qué pasa una vez que terminó de formarse el plexo cardíaco? Todos los nervios que van a inervar el corazón de forma extrínseca, para los de cátedra 2, van a salir de este plexo cardíaco, que van a descender por los grandes vasos, y ahí tienen varias opciones. O van directamente al atrio, tanto derecho como izquierdo, e inervan directamente a las dos aurículas y se llamarían filetes atriales, o siguen rodeando más vasos, que en este caso serían ambas arterias coronarias, formando plexos coronarios, tanto izquierdo como derecho, que ahí también tenemos otra vez dos opciones. O voy adentro del miocardio, o no. Si voy por dentro del miocardio, voy a formar un plexo que se llama plexo subendocárdico, que va a inervar tanto el endocardio como el miocardio profundo. Y si no atravesé el miocardio, va a formar un plexo subpericárdico, que va a inervar tanto el miocardio superficial como la lámina visceral del pericardio seroso. ¿Estamos? Esto es un pequeño resumen. Estaría bueno que lo lean igual, tipo, no se queden con esto, porque foto. Bueno, foto. Ahora, pregunta del millón. ¿Y qué pito tocan acá los nervios frénicos? Pericardio, bien. Es el pericardio fibroso y la lámina parietal del pericardio seroso. ¿Forman parte del plexo cardíaco? No. Mayúscula y subrayado. No forma parte del plexo cardíaco. Súper importante. Suelen decirlo. A mis compañeros he escuchado muchas veces decirlo cuando estábamos repasando, y es... Mis compañeros no del museo, ellos saben un poquito más. Pero... un poquito, ¿no? Tampoco nos vamos a matar la parte.
Ya nos dimos cuenta quién tomó café de los ayudantes, ¿no? Feta también, me estoy dando de Feta mañana. Bueno, súper importantísimo, guárdelos en su memoria a largo plazo. Ahora, está latiendo fuera del corazón, increíble. Bueno, este es el momento por el cual vamos a charlar y vamos a discernir en esto entre existe esto de inervación intrínseca y extrínseca. Les pregunto, ¿existe inervación intrínseca y extrínseca del corazón? Escuchen la palabra, inervación. ¿Qué quiere decir? Sale un nervio con músculo y el músculo late. ¿Vamos bien? En realidad contrae, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahora? Sí. Bien, eso quiere decir inervación. Lo que acabamos de ver, ¿es un tipo de inervación? ¿Hasta ahora, hasta este momento? Sí. ¿Vamos bien? Y específicamente, ¿qué tipo de inervación? Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner a partir de ahora a la inervación extrínseca del corazón? Inervación autónoma. Inervación o modulación autónoma del